Hola jóvenes, vamos a ver ahora lo que son las razones trigonométricas de un triángulo. Esto ya va a pertenecer a la tercera unidad, pero antes de continuar, bueno, vamos a recordar que la trigonometría estudia las relaciones entre los elementos de un triángulo, pero la mayor importancia radica en su aplicación de los valores de las razones entre las medidas de dos de los lados de los triángulos rectángulos en relación con uno de sus ángulos agudos. Bueno, primero, en un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el ángulo opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Recordemos que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. La posición de un cateto opuesto o adyacente lo determina su posición con respecto a un ángulo agudo. Es decir, si yo tengo un triángulo rectángulo cualesquiera, como de estos dos en este caso son semejantes o son iguales, pero recordamos que para que un triángulo sea rectángulo tiene que tener por lo menos un ángulo de 90 grados y por lo tanto solo puede tener otros dos ángulos agudos, ¿ok? Bueno, los catetos son los lados más cortos de nuestro triángulo. Si nosotros vemos, este lado es el más largo y este es el que se va a identificar invariablemente como la hipotenusa. Entonces, el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos son catetos. Pero, ¿cómo determino cuando un cateto es opuesto, cuando un cateto es adyacente? Dependiendo del ángulo agudo con el cual me pidan o tenga yo que trabajar en un problema específico. Por ejemplo, si me piden trabajar o el problema me solicita trabajar con este ángulo, mi cateto adyacente es el que se encuentra inmediatamente, es decir, uno de los lados que forma al ángulo. ¿Cuál va a ser mi cateto opuesto? Pues el que queda del lado contrario y esta es la hipotenusa. Si vemos en el otro ejemplo, si yo voy a trabajar con este ángulo, por lo tanto, mi cateto adyacente viene siendo este y el cateto opuesto va a ser este y la hipotenusa es esta. Una vez que ya definimos lo que es el cateto opuesto y lo que es la hipotenusa, bueno, pues las razones trigonométricas son las diferentes razones con las medidas de dos de sus lados en relación con un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, como vimos en el ejemplo. Ahora, para esto tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que se pueden formar en relación a estos lados y un ángulo. Ahora, el seno es la longitud del cateto opuesto al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. Y aquí pues tenemos cómo se representa de modo abreviado. El coseno es la longitud del ángulo adyacente, es la longitud del cateto adyacente, aquí tenemos un error, longitud del cateto adyacente al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. La tangente es la longitud del cateto opuesto al ángulo sobre la longitud del cateto adyacente al ángulo. La cotangente es la longitud del cateto adyacente al ángulo sobre la longitud del cateto opuesto al ángulo. La secante es la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente al ángulo. Y la cosecante es la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto al ángulo. Si nosotros observamos, el seno es lo opuesto o es la inversa de él, la cosecante. El coseno es la inversa de la hipotenusa, de la secante, y la tangente es la inversa de la cotangente. Si observamos, el seno es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. La cosecante es la longitud de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El coseno es el ángulo, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La tangente es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente y la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y abreviando, pues lo podemos hacer de esta manera, dependiendo del ángulo que nosotros estemos tomando, va a ser de la siguiente manera. Enseguida les presento cómo va a ser.
Ya teniendo nuestro triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, ya podemos trabajar nuestras razones trigonométricas, pero de acuerdo al ángulo con el cual vayamos a trabajar es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con mi ángulo alfa, entonces el seno del ángulo alfa va a ser el cateto puesto sobre mi hipotenusa. El coseno de mi ángulo alfa va a ser el cateto adyacente, que es B, sobre mi hipotenusa. Si yo voy a trabajar con la tangente del ángulo alfa, entonces es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin embargo, si yo trabajo con mi ángulo B o mi ángulo beta, va a ser de la siguiente manera. Va a ser mi cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque estoy utilizando como referencia el otro ángulo. El coseno de mi ángulo beta va a ser mi cateto adyacente, que en este caso es A, sobre mi hipotenusa. La tangente de mi ángulo beta sería entonces mi ángulo opuesto sobre mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente, y así dependiendo del que nos especifique el problema o el ángulo que nos especifique, es como lo vamos a determinar de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Calcula los valores aproximados de hasta 4 decimales de las 6 razones trigonométricas para el ángulo agudo A de 28 grados y su complemento, el ángulo B de 62 grados, empleando para ello las medidas del triángulo rectángulo ABC que estamos mostrando. Nuestra hipotenusa mide 6.8 metros. A mide, el cateto A, 3.2 metros y el cateto B, 6 metros. Tenemos un ángulo B que mide 62 grados y un ángulo A que mide 28 grados. Nos están solicitando las 6 razones trigonométricas de este ángulo y de su complemento. ¿Por qué su complemento? Porque si tenemos un ángulo de 90 grados, recordarán que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. Por lo tanto, 28 y 62 nos da 90 grados. 90 grados más 1 de 90 grados, 180 grados. Entonces, es lo que nos está solicitando obtener esas razones. Ahora, vamos a trabajar con el ángulo de 28 grados que tenemos en nuestro punto A. El seno de 28 grados es igual a A sobre C. En este caso, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es C. 3.2 sobre 6.8 da aproximadamente 0.4706 metros. Acuérdense que tenemos que redondear. Para el coseno de mi grado de mi ángulo de 28 grados, tenemos el cateto adyacente que mide 6 centímetros sobre la hipotenusa que mide 6.8 y me da un valor aproximado de 0.8824 metros. Para la tangente de mi ángulo de 28 grados, ahora va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 3.2 sobre 6, que me da 0.533. La cotangente de 28 grados, bueno, pues vamos a hacer la operación opuesta a nuestra tangente, que va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, 6 sobre 3.2. Para la secante de 28 grados, vamos a hacer lo opuesto al coseno, que va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, 6.8 sobre 6, 1.1333. Para la cosecante de 28 grados vamos a hacer lo opuesto al seno, que va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto, 6.8 sobre 3.2 me da 2.2125. Pero ahora, si trabajo con el otro ángulo de 62 grados que está en el punto B, ¿qué resultados obtengo? Ahora, si vamos a trabajar con el ángulo B de 62 grados, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Seno de 62 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa.
Mi cateto opuesto en este caso sería el contrario con respecto a lo que estamos trabajando en el ángulo de 28 grados, sería 6 centímetros sobre 6.8, me da 0.8824. El coseno va a ser igual a mi cateto adyacente sobre la hipotenusa A sobre C. 3.2 sobre 6.8 me da 0.4706 metros. La tangente de 62 grados es mi cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. B sobre A, 6 sobre 3.2 metros, 1.875 metros. La cotangente de 62 grados sería ahora lo contrario, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, 3.2 sobre 6 metros, que me da un valor de 0.5333 metros. La secante de 62 es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería 6.8 metros sobre 3.2, me da un valor aproximado de 2.2125. La cosecante de 62 grados es hipotenusa sobre B, me da 6.8 metros sobre 6 metros, un valor aproximado de 1.1333 metros. Y entonces así es como se trabaja dependiendo del ángulo que nos estén pidiendo en el problema específico.